Bueno, lo que os decía, agradecer, ¿no?, y felicitar a todos los que habéis hecho posible este evento y el hecho de que hayáis contado conmigo para compartir también ese punto de partida, ese viaje que realicé junto con José Luis Brea desde el año 1988-89, cuando me incorporó a Cuenca a dar clases y que compartí espacio pues, con Maldo, con Armando, un grupo de artistas, teóricos, pensadores, que realmente nos planteamos otro modo, ¿no?, de llevar a cabo la práctica artística, reflexionar sobre ella, ¿no?, y desde el espacio de la universidad pensar qué es lo que podíamos hacer. La propuesta que os he traído es una propuesta muy experimental porque pienso que a José Luis le hubiera gustado hacer algo que no fuera típico. Es un ejercicio práctico, un ejercicio sencillo que consiste en activar, en cierto modo, las políticas de visualidad desde la preservación. El hecho de cómo podemos conservar, algo que Mitchell estaba comentando ahora, ¿no?, ese acto de resistencia a partir del resguardo, de la captura de esas imágenes que son fugaces y que desaparecerán. Aquí, un poco como introducción, podríamos reflexionar a partir de lo que hemos estado viendo, que ha contado Ana y que ha contado Miguel Ángel, ¿no?, cómo José Luis fue uno de los impulsores de todas las plataformas para producir y distribuir ese conocimiento que tan necesario era en nuestro país y que considero que sigue siendo en torno a todo lo que concierne a la visualidad. Un poco el enfoque o el perfil que yo he adoptado para preparar esta comunicación es la de pensar en el acceso y en la preservación del legado de José Luis, ¿vale? Y esto lo vais a entender ahora, yo creo que de un modo sencillo, ¿no? La pantalla que tenemos detrás, que por cierto se ve cortada porque las resoluciones de pantalla del ordenador con el del proyector no coinciden, pero vamos, poner mentalmente lo que falta. La pantalla ya es una imagen, ¿no? Está como definiendo un espacio de la mirada y en palabras de José Luis sería como, bueno, pues la pantalla es ese nuevo espacio ubicuo que ha conquistado la ubicuidad que podemos tener en cualquier momento, a cualquier hora y esta la propuesta un poco que voy a compartir, ¿no? El tomar como punto de partida el hecho de considerar como patrimonio digital las páginas web, los memes, los fugaces mensajes de las redes sociales. Miguel Ángel comentaba los NFTs. ¿Qué pasa con todas esas producciones digitales que forman parte de nuestra cultura visual y que sin duda se convierten en objeto de estudio de los estudios visuales y cómo podemos actuar ante ellas, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Sendeac donde se están vendiendo los libros de las revistas de estudios visuales por aquella idea de dar acceso a todo ese conocimiento, ¿no? Pero también es a través de la captura de la pantalla, de esta pantalla de la revista, de su formato online, la que os propongo que consideréis, ¿no?, como ese patrimonio digital que es fugaz, que desaparece, que en cuanto la URL, el dominio se pierde, perdemos los contenidos, perdemos la experiencia de esa navegación por Internet, donde es importante reconocer los contenidos que se alojan, pero también la arquitectura de la información que se ofrece y la continuidad del relato que se nos ofrece. En ese sentido, desde el año 2003, desde UNESCO, están pensando en lo que es la preservación del patrimonio digital. Por esto, el recorrido que os propongo a partir de ahora es el hecho de aproximarnos a la figura de José Luis Brea a partir de una serie de artículos que para mí han sido fundacionales en el pensamiento de José Luis y que han desembocado en todo su desarrollo posterior. Y que si pensamos en estas fuentes documentales, ¿no?, que al fin son esos textos, pero que habitan en ese espacio ubicuo de Internet, muchas de las generaciones futuras no tendrían acceso a ellos si no hacemos por preservarlos. Entonces, esta es un poco como la misión, ¿vale?, que voy a proponeros y que se inicia con este texto de 1998, que es una conferencia que José Luis Brea leyó en Sevilla en un congreso de investigación. Y os decía que los pantallazos, esas capturas de pantalla que estáis viendo, en cierto modo, para mí van a actuar como un modo de salvaguardar el patrimonio que él nos ha legado, ¿no?, entendiéndolo como patrimonio digital.
Os decía que en este congreso sobre investigación en artes plásticas, ya desde este momento está reclamándonos como que el lugar de las prácticas artísticas y de comunicación visual debería ostentar un lugar diferenciado en el mapa general de los saberes contemporáneos. Desde este momento es como que nos está situando y nos está proponiendo el que pensemos las prácticas artísticas más allá de las disciplinas que en este Congreso de Artes Plásticas se estaba abordando en los 90 en Sevilla. Las imágenes de donde está rescatado, ahora después os informaré un poco de dónde surge, pero en estas pequeñas citas la conferencia que impartió y que después se publicó es muy rica en el análisis de lo que es la universidad y de lo que es el conocimiento, ¿no? En este primer plano lo que he hecho ha sido subrayar como las reflexiones fuertes que para mí han constituido siempre como un motivo de reflexión. Y es el hecho que deberíamos pensar la institución universitaria con esta imagen que José Luis nos propone, cercana también a Benjamin, como antes mencionaba Miguel Ángel, ¿no? Que es la figura de la constelación, donde todo se mueve en relación al conocimiento, sin puntos fijos, redefiniendo constantemente las relaciones de saber. Esta idea yo creo que es el motor, más que una idea fija, digamos que es una estrategia que sirvió durante todo su recorrido, todo el recorrido de José Luis Brea, para pensar cualquier proyecto que iniciara, ¿no? que se pusiera en marcha. Destaco aquí un poco lo que son las funciones de la institución universitaria, en los cuales, según él, deberían tomarse en consideración 3 rasgos fundamentales, ¿no? Que en síntesis, veis ahí subrayados, serían la autorreflexión, la interactividad y el énfasis investigador. Creo que estas 3 propuestas que él vinculaba con la institución universitaria, como digo, son las que movían cualquier acción que él se proponía llevar a cabo, ¿no? Y espero que lo podáis entender ahora. De modo que, bueno, en esta última cita, captura de pantalla que os he cogido, es donde hace una defensa de lo que es la práctica artística, ¿no? como el modelo en el cual el conocimiento se fundamenta, ¿no? Todas estas capturas de pantalla están rescatadas a través de Internet Archive, de la Web Machine, ¿vale? Es una página web en la que podéis rescatar todas las URLs que se han perdido y en este caso este primer texto fundacional, un poco que nos ayudó en Cuenca a pensar sobre la imagen, surge de un foro abierto de debate que teníamos allí en la facultad que se llamaba Grofau. Lo fundamos en el año 98 y estaba formado por un conjunto de docentes de Bellas Artes de distintas facultades de España que estábamos muy preocupados por el desarrollo de las enseñanzas artísticas, ¿no? No me voy a extender porque aquí realmente daría ahora muchísimo para reflexionar lo que está ocurriendo ahora con las enseñanzas artísticas y las nuevas leyes que se van a aprobar y cómo afectan a la universidad. Pero sí que es importante observar este modelo de debate, de diálogo, de espacio abierto a la reflexión constantemente sobre lo que era la práctica artística y en ese sentido cómo convertirse en una práctica de conocimiento siempre desde el llamado a la colaboración, a la participación y al debate. Como esto va de recorrer plataformas de la época, del momento que utilizábamos para compartir conocimiento, otra de las plataformas con las que trasteábamos y jugábamos era esta que se llama Open Citatum, en la cual elaborábamos una serie de citas, unas fichas para la investigación y precisamente aquí está una de las citas que da título a la comunicación que os propongo, ¿no? Y es el peligro que Brea estaba señalando en el hecho de que las prácticas artísticas se iban a indiferenciar de lo que es la industria cultural, ¿no? En este artículo publicado que se tituló Los nuevos dispositivos del arte, transformaciones de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural electrónico, que fue publicado precisamente aquí en CENDEAC en el año 2004, en el libro del Tercer Umbral, por si lo buscáis, pero que anteriormente se publicó en la revista Telos en 2003. La referencia que aquí está citada, que utilizábamos en ese acceso al conocimiento abierto como sistema digital que iba a desaparecer y que de hecho ha desaparecido ya,
venía a señalarnos, ¿no?, el trabajo crítico que era necesario dentro de las prácticas artísticas para realmente no confundirnos. Y él decía que esto lo podíamos conseguir a partir de la producción de criticidad cognitiva. Creo que esta formulación, esta producción de criticidad no debe olvidarse, ¿no?, de esa producción de práctica visual o comunicativa, como a él a veces le gustaba llamar. Saltamos de plataforma y nos vamos a navegar un poco en esos orígenes de las plataformas que José Luis Brea puso en marcha con ese foco puesto en dar acceso al conocimiento, generar comunidad, autorreflexionar, ¿vale?, y llevar a cabo esas prácticas investigadoras. Seguramente algunos recordaréis, de los que estáis aquí, el inicio de la plataforma, de Aleph. Incluso tuvo estos otros diseños a finales de los 90, que vienen, en cierto modo, pues a fundamentar esa búsqueda de ese nuevo medio que era Internet para la difusión del conocimiento. Este nuevo espacio, Aleph, intentaba presentar pues, aquellos materiales teóricos y ensayísticos más interesantes del momento para favorecer precisamente esa reflexión crítica en torno a las problemáticas de la nueva creación y experimentación artística, en concreto las prácticas artísticas que se desarrollaban en la red. Y que siempre, no paro de subrayarlo, se realizaba desde una perspectiva abierta, ¿no?, siempre invitando a la colaboración, intentando integrar el máximo posible de discursos. La plataforma Aleph tiene registradas en Internet Archive 480 capturas de pantalla, como podéis ver en pantalla, que van desde el año 97 hasta el año 2023. Pero no todas estas pantallas, como muchos de vosotros habéis comprobado, reproducen los contenidos originales. Podemos encontrar que, aunque en apariencia esta captura de pantalla reproduzca la estética de la página Aleph y nos faltan las imágenes, pero seguimos diciendo será la página, ¿no?, que contiene toda esta información y estas obras que han sido recopiladas, pues vemos que si leéis la dirección URL arriba, pues ya no responde a lo que es la página web. Incluso si vamos navegando por los distintos días, que hay capturas y que hay registros, ¿no?, sobre la página, pues de pronto nos aparecen unos contenidos que ya se hace obvio que nada tiene que ver. Este pequeño archivo de capturas de pantalla, como os digo, un poco con esa intención de no perder ese registro de los contenidos, de la estética, de esa comunidad que se generó en torno a José Luis, nos lleva a estos errores habituales que son conocidos y que, con la celeridad y velocidad que vivimos ahora, cuando llegamos a una de estas páginas, pues pensamos que quizás hemos llegado al final de estos contenidos y que ya son irrecuperables. Pero en este punto tengo que decir que hay una comunidad de artistas digitales que estaban en el origen haciendo también las prácticas en Internet, es la comunidad Rizom, con la que José Luis también colaboró, que ha desarrollado un emulador de páginas web en la cual, seleccionando el navegador, podemos tener la experiencia original de estar navegando por las páginas que fueron diseñadas en los años 90. Para las generaciones futuras, tener acceso a este legado yo creo que es importante porque podemos recuperar el contenido a la velocidad incluso del clip con la que en ese momento los viejos routers nos permitían navegar por la red. En ese sentido, a través de esta plataforma, con un poco de tiempo y dedicación, podemos ver aquellas obras que José Luis seleccionó y que están alojadas en Aleph, que pensábamos que ya estaban perdidas y que gracias a este emulador de Rizom podemos experimentar de nuevo. En pantalla tenemos la mítica obra de Antonia Abad, la de 1 millón, del año 99, en la que, como visitantes, cuando entrábamos, lo describo para aquellos que no la conocen, en la página web se abrían 1 millón de ventanas de bocas dando besos. Eran pequeños clips de vídeo
que daban besos al espectador. No me detendré en explicarla, pero sí que me gustaría mencionar que esta fue una obra que se presentó en Arco en el año 99 y que obtuvo el premio Arco Electrónico. Es conocida como la primera obra de NetArt que se vendió en España, ¿vale? Entra un poco dentro de esta mitología. Si seguimos navegando dentro de esta aplicación que Rhizome ha preparado, esta emulación para poder navegar dentro de las páginas web que ya están obsoletas y que se han perdido, vemos también que las animaciones que fueron diseñadas, que tenían una velocidad, un tiempo, cuando las recuperamos simplemente en Internet Archive van a una velocidad que es muy diferente cuando se recuperan en esta aplicación de Rhizome. De modo que podemos experimentar la web, como era en los 90, a finales de los 90, como fue diseñada en origen, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que ese periodo del 97 al 2002, los contenidos de la URL, los contenidos originales que nos van a remitir a toda esa información, los datos, las obras que estaban alojadas en la web original, se ofrecen hasta el año 2016. A partir del año 2016 los contenidos ya se pierden, pero creo que ahora tendríamos una misión que hacer, quizás desde el CENDEA, que es enlazar a todos estos contenidos que se pueden recuperar para que la gente pueda experimentarlos, ¿no? Salto ahora a lo que sería la experiencia de acción paralela, puesto que el proyecto de Aleph, que se inició en los 90, convivió con otros proyectos, como son estos proyectos editoriales vinculados a CENDEAC, en concreto la revista Acción Paralela y posteriormente Estudios Visuales. La capacidad de trabajo que tenía José Luis era tremenda y del mismo modo que estábamos trabajando en la revista de Acción Paralela en Aleph, estábamos preparando también el libro de Arte, Ciencia, Tecnología para FECID. Es decir, no había una fractura entre una situación y otra. Podíamos pasar de estar revisando textos para la revista, para publicar en Aleph o para hacer un informe para FECID, ¿no? Por ello, bueno, este es el aspecto que tenía Acción Paralela, que es una estética como muy sencilla, ¿no? Un poco, a quienes conozcáis la revista Octubre, os recordará mucho la estética que que eligió José Luis para la revista, tanto en papel como en el formato web. Y en este número 0 tiene la particularidad que, bueno, fue publicada en febrero del 95 como una prueba de edición. Y como algo excepcional, comentaros que se incluye una pequeña editorial de 3 páginas, que después no se incluye en la versión de la web. Incluso podéis ver que en la contraportada ya se anuncia el siguiente número, el número 1, y que después, bueno, pues estos textos se publicaron en lo que sería el número 2. He escaneado también una página, la página de esa editorial, que no es accesible, ¿no? Y que se puede observar como desde esas primeras páginas en la editorial se hace un llamamiento cuando se trata de explicar el lanzamiento de la revista, un llamamiento a la comunidad artística a pasar a la acción, ¿no? Concretamente podéis leer, y decía algo que yo creo que es bueno también para el día de hoy, ¿no? Que hay mucho que hacer en el mundo del arte en nuestro país, al arte y aún a nosotros le queda mucho por cumplir, decía. De modo que la tarea sigue estando ahí, sigue estando pendiente, la crítica, la autorreflexión, el carácter investigador creo que debe estar latente, como el mejor legado que podemos darnos de José Luis. Y si, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de, ostras, quiero leer esa editorial completa, esas 3 páginas, ¿no? ¿Dónde podría tener acceso? En este caso, podríamos acudir al Reina Sofía, que es donde están alojadas y guardadas las ediciones impresas de la revista. Y casualmente, bueno, si se hace una pequeña búsqueda en sus fondos documentales, podemos encontrar el número, podríamos solicitarlo y podríamos acceder a ello, ¿no? Creo que estos recursos para futuras investigaciones, para los jóvenes estudiantes que estáis aquí, creo que es conveniente que sepáis dónde acudir, ¿no? para que ese legado de Brea realmente no se acabe. Pero también desde Rhizome
Esa idea de dar acceso, de preservar el patrimonio digital, es algo que también están trabajando con esta otra aplicación que se llama Conifer y que es un servicio de archivo web que crea una copia interactiva de cualquier página web que navegues, incluido el contenido de las interacciones, los vídeos, el audio, las imágenes. Es decir, todo lo que es la arquitectura de la información, de esos contenidos, haciéndoos una cuenta se puede copiar, clonar y se puede compartir. De modo que yo he hecho el ejercicio de clonar la página de Acción Paralela con todos los contenidos y podéis navegar pues, en todos los números. Y concretamente la captura que he realizado es de un texto, también del 98, veis que los años finales de los 90 fueron muy activos, en el cual José Luis reflexiona sobre las transformaciones de la imagen. Creo que este es uno de los textos también fundadores para los estudios visuales, ¿no? O al menos así lo entiendo, ¿no? Con esta aplicación he realizado lo que son las capturas de los contenidos y desde aquí, desde esta aplicación, tenemos la certeza de estar navegando por los contenidos reales de la revista, ¿no? Y está cumpliendo esa función de preservar esas viejas web que han sido pioneras en nuestro país para introducir la reflexión y el pensamiento crítico acerca de la práctica artística contemporánea, ¿no? Sobre todo desde el año 1995 hasta el 2000, la revista Acción Paralela fue un motivo de aprendizaje, porque si realmente estábamos haciendo esta revista era porque todos estábamos aprendiendo al traducir estos textos, publicarlos, debatirlos en noches enloquecidas en las cuales nos poníamos a hablar de cualquiera de estos temas y se hacía de día. Bien, si buscamos, vamos a saltar ahora a lo que es la revista de estudios visuales y fijaros que cuando buscamos la página web de la revista de estudios visuales, con lo que nos enlaza, ahí tenemos un poco el timeline de todas las capturas por las que podemos navegar, pero si nos vamos a la primera página que tiene ese dominio, esa URL, nos lleva al Congreso de Estudios Visuales que antes comentaba Ana. Aquí tenemos pues todo el despliegue que en esta ocasión también organizó José Luis para generar ese foco en los estudios visuales y que hubiera una cantidad de material, de trabajo, de reflexión, en la cual todos participábamos de un modo muy activo, llevándolo después a las universidades para que se reflexionara. Uno de los cuestionamientos mayores, yo creo que en este congreso se produjo, ¿no? Fue ese cuestionamiento del horizonte disciplinar con el cual todos acudíamos, ¿no? Los estudios visuales venían a cuestionarnos lo que era la práctica artística, cómo la analizábamos, cómo la llevábamos a cabo, no solo a la historia, sino también a las facultades de Bellas Artes. Nos hacía reflexionar en profundidad sobre ese enfoque transdisciplinar que era necesario, ¿no? Abordar la producción visual de un modo conjunto, desde otra perspectiva, ¿no? Y, bueno, al fin y al cabo, esas perspectivas eran consideradas como prácticas de representación, productoras de imaginario y cultura visual, que en este caso se fijaban mucho en la figura del receptor y venían, en cierto modo, a organizarnos desde un nuevo enfoque los modos de conocimiento, pero, sobre todo, los modos de experiencia. Si seguimos navegando desde ese dominio, desde esa URL de estudiosvisuales.net, vemos que ya comienzan las revistas de estudios visuales y podéis percibir que tienen una estética muy, es casi igual a la estética de Acción Paralela. Realmente no había una distinción entre ellas. Solo es, de hecho, hace evidente lo que comentabais de que es una continuación, Estudios Visuales es una continuación de Acción Paralela, y solo a partir ya del tercer número es cuando empieza a diferenciarse. Y también a nivel de página web introduce algo que yo pienso que le da bastante agilidad a lo que es la página, y es el hecho de enlazar directamente con los PDFs, de ir directamente al contenido que ofrecía la revista.
Esta página contiene, todavía están activos, los enlaces directos para las descargas y creo que esto facilita bastante esa posibilidad de acceder a los contenidos siempre que entremos en un momento, ¿vale?, en los cuales la página web responda a lo que estáis viendo en pantalla y no haga promoción o información de hoteles del Caribe, que es lo que nos encontraremos si ponemos simplemente estudiosvisuales.net. Por otro lado, bueno, lo que comentaba antes, el diseño es muy austero. Creo que lo único que interesaba a José Luis y un poco a quien estábamos en torno a la revista eran los contenidos, el generar esos contenidos y que la reflexión sobre las prácticas de visualidad, pues ver cómo nos afectaban, ¿no? Y sobre todo cómo afectaban a los procesos de conocimiento y también por extensión a la formación de identidad. Y aquí, casualmente, ahora yo quería formular una pregunta y casualmente coincido con una de las imágenes que ha tomado también Ana María Guas, ¿no? Y es el hecho de ese pensamiento a partir de la teoría de los grafos, donde las cosas se plantean, los conceptos, las personas, las relaciones de las comunidades se plantean a partir de esa teoría matemática del grafos, ¿no? Y quizás este tipo de imágenes que son o que devienen de lo que es la investigación científica, yo creo que en estos momentos José Luis se estaría preguntando, ¿no?, qué ocurre, ¿no?, con estas transformaciones que se están produciendo, con estas formas técnicas de generar imágenes. Vemos las teorías de los grafos, pero también están ahí las imágenes sintéticas que se van a producir por inteligencia artificial y que los fotoperiodistas ya están un poco como intentando crear un código deontológico para diferenciar lo que es una imagen real tomada por una persona generada de un modo sintético. Todos esos debates que tienen que ver con la forma técnica de la imagen hoy creo que siguen estando presentes y son necesarios el repensar sobre ellos. En particular, yo creo que ese análisis de la ciencia que está visualizando muchísimos datos, que contribuye a la investigación, que se propone como un campo expandido también para nuevos procesos y prácticas visuales, tienen un potencial dentro de la cultura visual y en estos momentos creo que deberían ser considerados también como objetos de estudio dentro de nuestro campo de estudio. Estudiar estas redes, los elementos que las componen, ha llevado a desarrollar, por ejemplo, un proyecto que yo creo que es bastante conocido, porque son los 150 años de la revista Nature, en la cual se ha hecho toda una red que estudia las relaciones de las comunidades de saber a partir de los artículos, los investigadores, las palabras claves. Y, en cierto modo, el objetivo de esta charla era un poco utilizar esas teorías del grafos para hacer la red José Luis Brea, ¿vale? En esta pequeña red que estáis viendo, que es algo incipiente y que está en desarrollo, es una pequeña visualización de todos los autores que en estos años han participado en estudios visuales, en acción paralela, y en cierto modo han establecido, como os decía, o pueden ser motivo de una investigación futura, puesto que estos mapas son interactivos, aunque aquí los veáis estáticos, ¿no? Una investigación futura que realizaremos en la Universidad Politécnica de Valencia de aquí a final de año. Creo que la visualización, un poco por profundizar, no debe ser utilizada como un medio exclusivo para la comunicación. Muchos periodistas la utilizan para sintetizar la cantidad de datos con los cuales ya nuestra cabeza no puede manejarse, sino que tiene que ser una herramienta para generar preguntas y desarrollar nuevas investigaciones. Debe contribuir al análisis de lo que son esas redes, esas comunidades que se vislumbran en estas constelaciones pasadas, pero que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Y para acabar, porque sé que vamos fatal de tiempo, quería terminar con esta imagen icónica de José Luis y con esta cita que yo siempre recurro a ella, ¿no? Porque me remite a ese principio, esos años 90, donde estábamos llevando a cabo o practicando la autorreflexión, la interactividad, el énfasis investigador.
y contribuir siempre a generar esos procesos de interacción comunicativa, porque es en el diálogo donde él, en cierto modo, nos enseñó que es donde se producía el conocimiento. Muchas gracias.